Hola, hola, ¿qué tal? Mucho gusto, bienvenidos al canal Neo TV. El día de hoy tenemos la oportunidad de poder entrevistar al doctor Francisco Sagasti, quien ha sido congresista, presidente del Congreso y ha sido también presidente de la República del Perú. Su gobierno fue llamado Gobierno de Transición y Emergencia y fue de 2020 a 2021. ¿Cómo está, presidente? Muchas gracias. Buenas tardes, gusto estar con usted, señor Paredes. Me gustaría comenzar preguntándole, presidente, si es que ¿tiene usted alguna molestia cuando la prensa tradicional nombra a estos presidentes que tenemos ahora, como el José María Balcázar o el anterior José Gerí, como presidentes interinos o presidentes encargados? Cuando la Constitución, y yo sé que usted bien sabe cuál es la Constitución, nunca dice que si un presidente viene del Parlamento de manera constitucional, sucesoria, es un presidente interino o encargado, es un presidente con todas sus facultades. ¿Por qué la prensa dice e intenta ponernos esa teoría de que es interino o encargado? Bueno, en primer lugar, no es toda la prensa, y en segundo lugar, yo creo que habría que preguntarles a ellos por qué no han leído la Constitución. ¿Y usted siente algún tipo de fastidio cuando dice no, interino o encargado? No, lo más mínimo. Lo único sí que cuando estoy en un evento formal con autoridades, hay que usar los términos adecuados, nada más. Pero aparte de eso, pueden llamar cualquier cosa, es un problema de ellos. Lo importante es guardar las formas cuando uno está en una situación formal, por ejemplo, en una sesión en el Congreso o en alguna entrevista formal, etcétera, ¿no? Pero que digan lo que digan, ese es el problema de ellos. Claro. Yo me acuerdo haber visto una entrevista que usted tuvo donde decía que se levantaba a las 4 de la mañana, cuando era 4:30 de la mañana, y leía todos los periódicos a nivel nacional y también de afuera, para estar al tanto. Bueno, más que los periódicos a nivel nacional, a esa hora algunos que no habían llegado o no salían, era un esfuerzo por tratar de entender lo que sucedía a nivel internacional sobre la pandemia, y también ver lo que escribían o me enviaban algunos de mis contactos en Europa, Estados Unidos, hasta incluso en Asia, de tal manera de tener una idea clara de qué es lo que estaba sucediendo en otros países, cuál era la experiencia en lidiar con la pandemia y qué cosa podríamos aprender y tener en cuenta a la hora de decidir lo que hacíamos en el Perú. Pero esto me parece que es elemental, ¿no? Yo creo que cualquier persona responsable en un cargo a ese nivel tiene que estar al tanto de lo que sucede con los problemas principales que está enfrentando. ¿Y usted personalmente le gusta leer muchas cosas que tienen diferentes tonalidades, por decirlo así? O sea, ¿le gusta leer muchas cosas al mismo tiempo? ¿Diferentes libros? No, sí, ¿O siempre uno y termina no, yo leo de todo. Libros, revistas, periódicos, información, y sobre todo lo que me gusta es, y lo que creo necesario, es cuando estoy viendo noticias, editoriales, puntos de vista, artículos, tener acceso a una diversidad de puntos de vista, de sesgos, de tal forma de darme una idea clara, no solo de lo que piensa el pequeño grupo que piensa como uno, sino de lo que piensa el resto de gente en el Perú y en el extranjero. Ya entrando un poco en su gobierno, yo he leído su libro Gobernar en tiempos de crisis y incertidumbre. Sí, y usted menciona que una de las principales cosas que debe aspirar un gobernante es a ganar el consentimiento de los ciudadanos, ¿no? Usted llegó con 30% de aprobación y salió con casi el doble. ¿Nos puede decir un poco acerca de qué medidas usó para que la ciudadanía se sienta más identificada con usted, ¿no? Mire, no es que se sienta identificada, es que simplemente vio un gobierno que era capaz de resolver problemas urgentes de manera transparente, en democracia, sin corrupción, respetando los derechos humanos, escuchando a toda la ciudadanía, cualquiera que sea su punto de vista. Para mí no es nada extraordinario, es básicamente cómo se debe gobernar un país, cómo se debe gobernar una empresa, cómo se debe gobernar cualquier organización que uno tenga a su cargo. Usted es profesor de gobernanza, ¿no? No, mire, yo soy, ya pierdo un poco el tema. Originalmente era profesor de planeamiento y gestión estratégica, pero ahora lo que estoy viendo es que
Además de planeamiento y gestión, está el tema de gobernanza, está el tema de relaciones internacionales, está el tema de democracia y reformas institucionales. Lo que yo enseño es una mezcla de todo un poco, pero más que eso trato de transmitir a las participantes en los cursos que dicto un conjunto de ideas que amplíen el repertorio de conceptos con los cuales ellos aprecian y aprenden la realidad para poder entenderla mejor. Si solamente tenemos un número muy limitado de conceptos, no vamos a darnos cuenta de lo complejo que es el mundo que nos rodea. Necesitamos una gama amplia de conceptos para poder entender, vincular y relacionar los diferentes aspectos de una realidad tan cambiante como la actual. Ahora, esa gama amplia de conceptos, eso es lo que usó usted pues, para generar consenso, porque al desligarse del partido y solo concentrarse en la gobernabilidad, pudo ser libre de elegir en su gabinete a cualquiera que usted vea propicio. Sí, no, en el siguiente sentido, que yo hubiera, sean del partido o no sean del partido, hubiera elegido siempre las mejores personas para acompañarme en una tarea tan difícil en momentos de crisis brutal que teníamos, con una caída del PBI, del crecimiento económico, además de eso la pandemia, sin oxígeno, sin vacunas, con pleitos entre el sector privado, el gobierno, la sociedad civil, la academia, los grupos religiosos, en fin. Lo que había que hacer era básicamente conversar con todos, escuchar a todos y de ahí buscar un camino. Y esto significaba armar un equipo con la gente que tuviera la característica y experiencia para hacer esta tarea. ¿Y cómo, hablando de ese equipo y experiencia, yo he visto que usted tenía los ministros más capacitados, digamos, en el cargo que los presidentes que le precedieron, porque era un sistema muy meritocrático el de usted, ¿no? Porque yo vi en su libro que muchos antes habían sido gerentes de empresas o viceministros antes de ser ministros de su gabinete. A lo que yo me refiero es, ¿cómo podemos hacer esa institucionalidad el día de hoy? Porque mire, yo creo que lo primero es escoger bien. Si usted tiene un líder con la capacidad, en primer lugar, de escoger a los mejores. Segundo, de escucharlos y no sentirse que uno es la divina pomada, y conocer sus limitaciones y buscar complementar lo que sabe con el conocimiento y la experiencia de personas de primera línea. Yo creo que esto es elemental, casi de cajón. Realmente a mí me sorprende cuando un gobernante, ya sea en el Perú o en el extranjero, no hace eso, ¿no? Ahora, es un interés mío. Su presidenta del Consejo de Ministros, la señora Violeta Bermúdez, y usted, ¿sabían el nombre de todos los ministros que tenía en su gabinete? Pues por supuesto. Lo pregunto porque ahora, no quiero hacer comparaciones, pero el expresidente Gerí, por ejemplo, yo me acuerdo que le preguntaron a su primer ministro quién era su ministro de Energía y Minas, y no tenía idea del nombre de su ministro de Energía y Minas, su primer ministro. Y no solamente él, sino que yo me acuerdo que tuve también una conversación con el ex premier Guido Bellido, ex premier de Castillo, y yo le dije esa misma inquietud. Y me dijo, yo tampoco me sabía todos los nombres de mis primeros ministros, pero al leer su libro y ver que usted tenía una relación estrecha con su presidente del Consejo de Ministros, y usted dice en su libro que organizó el gabinete con ella, hizo esos cambios en salud, Cancillería y el Interior, que fueron los que se movieron con ella, me hace ver que tuvo un manejo con ella, ¿no? Ella presente. Pero perdón, eso es lo que dice la Constitución, eso es lo que dicen las leyes. El presidente preside y el primer ministro es quien coordina un gabinete, claro. Y para eso es el primer ministro y para eso se llama presidente del Consejo de Ministros. Lo que a mí me parece es que
hay muchas personas que ejercen cargos sin entender claramente cuáles son los términos de referencia. Cuando me preguntan a mí cómo fue ser presidente, digo, mire, es muy sencillo, es como cualquier chamba. La única diferencia es que los términos de referencia son la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. Entonces, si uno entiende, conoce eso y conoce el país, sabe que tiene que entablar una relación muy estrecha con el presidente del Consejo de Ministros y en este caso con la presidenta del Consejo de Ministros, que hizo una labor extraordinaria, Violeta Bermúdez, y más aún, también con los jefes de los otros organismos autónomos del Estado. La presidenta del Congreso, que era Mirta Vázquez, con quien tuvimos una excelente relación, la presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, en fin. La tarea de un presidente como jefe de Estado es representar a todos los peruanos, trabajar con todos, hayan votado por él, no hayan votado por él o por ella, estén a favor o estén en contra. Como jefe de gobierno, con el apoyo de su gabinete y especialmente del Poder Ministro, traza las líneas maestras que tiene que tener el sector público a la hora de actuar. Y también es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú. Y en el Perú usualmente se llega a cumplir, o sea, bajo como usted lo ve, ¿se cumple que el mandatario tenga esas tres? Jefe, supremo jefe de las Fuerzas Armadas, jefe de Estado y jefe de gobierno. Bueno, no sé si se cumple o no se cumple, eso es lo que dice la Constitución. Entonces, en teoría, si yo juro como presidente, aquí tengo mis términos de referencia y tengo que adherirme a ellos. En mi caso, por ejemplo, cuando tenía y tuve en una o dos ocasiones una conversación como jefe supremo de las Fuerzas Armadas, directamente, ahí no intervenía ni la primera ministra, ni el ministro del Interior, ni la ministra de Defensa. Esa era mi responsabilidad directa. Pero cuando había alguna decisión de gobierno, ya no como jefe supremo, sino de gobierno, por supuesto que estaban involucrados los ministros responsables, en este caso de Defensa para las Fuerzas Armadas y del Interior para la Policía Nacional. Pero a donde voy con esto es que uno tiene que entender claramente cuál es la función y las funciones diferentes que tiene que ejercer quien está a cargo de la presidencia de la República. ¿Nos podría comentar un poco acerca de los principales desafíos, los más difíciles, unos tres, los más difíciles que podría decir de su gobierno? Mire, el más difícil de todos, que engloba a todos, fue el recuperar la confianza de la ciudadanía, dar un poco de esperanza y demostrar de que se puede gobernar bien, en democracia, sin corrupción, teniendo resultados concretos y demostrando en la práctica que la democracia y el republicanismo demócrata funcionan. Eso fue el principal desafío. Y luego se desagregó en lo que tuvimos que hacer, por supuesto, con la pandemia, en todo el tema de las protestas sociales, todo el tema de la recuperación económica, el apoyo social a la ciudadanía en momentos de unas crisis enormes en la cual mucha gente se quedó sin trabajo, quedaron muchos niños y jóvenes huérfanos. Todo esto fue un conjunto de desafíos que gracias al gabinete, gracias a la colaboración del Congreso y de todo el aparato estatal, del sector privado, sociedad civil, de la academia y de las iglesias, logramos enfrentar con, yo te diría, de una manera razonable, dadas las circunstancias. Claro. Yo tengo una duda, presidente, y es, ¿por qué a sus 70 años postuló recién a la Cámara, o sea, al Congreso? ¿O antes también había postulado? No, mire, yo siempre he pensado, y le digo, no tenía pensado postular al Congreso. Yo he trabajado muy de cerca con gobiernos en el Perú, siendo asesor, presidente de consejos directivos, eso sí, siempre ad honorem. Lo único, mi primer puesto remunerado en el Estado fue ser congresista. Anteriormente fui asesor de ministros y todos eran o secundado o destacado por un organismo internacional o
ad honorem. Entonces tenía toda una experiencia bastante amplia. Llegó un momento en el que me di cuenta que para avanzar en los campos que me interesaba, y en este caso específico era el campo de la ciencia, de la tecnología, y conseguir apoyo financiero internacional, ya que el Estado daba muy poco apoyo y muy pocos recursos, me di cuenta que había un bloqueo por parte político para esto. Entonces decidí, por favor, si uno está haciendo las cosas más o menos bien y sabe lo que hay que hacer y se enfrenta con un tapón arriba a nivel político, bueno, por Dios, hay que meterse en la política para liberar eso, y así fue como entré al Partido Morado, pero no pensaba ser congresista, le digo con claridad. Eso fue un planteamiento cuando vino las elecciones complementarias, un planteamiento del presidente del partido y del comité político que expresamente, y siendo una persona disciplinada, acepté encabezar la lista por Lima Metropolitana, y el resto ya lo conoce usted. Sí, me gustaría que, porque ha tocado el tema de organismos internacionales a los cuales ha trabajado, ¿cuál fue su rol en el Banco Mundial? Yo fui el jefe de planeamiento estratégico. En la reorganización de 1987, por primera vez en el Banco Mundial se creó toda una nueva vicepresidencia de políticas, investigación y planes, y una división dedicada específicamente a planeamiento estratégico. Y esa fue la que me encargaron a mí, desempeñé el cargo por 3 años y luego 2 años continué como asesor principal del Departamento de Asuntos Externos del Banco Mundial. Y entre esas, no solamente ha trabajado en el Banco Mundial, ¿no? Entre esas experiencias internacionales, estábamos hablando antes de comenzar la entrevista de cuando vio una Corea que estaba por debajo de PBI que nosotros y que ahora nos supera. ¿Por qué el Perú se pone necio en superarse a sí mismo? Bueno, mire, yo tuve el privilegio y la suerte en los años 70, cuando no existía internet todavía y no se podía comunicar remotamente, me tocó coordinar un proyecto internacional con 6 países latinoamericanos y 4 de otras partes del mundo: Argentina, Brasil, Colombia, México, Venezuela, Perú, también estaba India, estaba Egipto, estaba Yugoslavia y Corea. Por lo tanto, como era el coordinador general de un equipo de más o menos 150 investigadores a tiempo completo, 5 o 6 investigadores, a veces 10 y consultores en cada país, me tocó viajar por todo el mundo. Y ahí pude ver el esfuerzo que hizo Corea. El proyecto era sobre políticas de ciencia y tecnología. El esfuerzo enorme que hizo en 30, 40 años para convertirse en una potencia científica y tecnológica, de haber empezado en un lugar que estaba por debajo de lo que era América Latina. Y lo he vuelto varias veces y he visto cómo han continuado avanzando. Dicho sea de paso, lo mismo me pasó con China, ya no en los 70, sino en los 80. Entonces, he podido ver con toda claridad cómo es que las políticas públicas y los gobiernos pueden desarrollar sus propias capacidades en ciencia, tecnología, innovación, educación superior, educación en todos los niveles, como la base de dar un gran salto económico y social, como lo han hecho otros países en Asia, ¿no? Y como lo he visto hacer, o sea que a mí nadie me cuenta el cuento. Claro. Yo sé que se puede y cómo se hace. Desgraciadamente, aquí no tenemos una cultura que privilegie estos aspectos, pese a los enormes esfuerzos que muchísimas personas, entre las cuales espero contarme yo, hemos hecho a lo largo de muchos años. Y una pequeña nota a pie de página. Sí. Cuando estuve en Corea, en varias veces, una de las preguntas que les hacía, y me hacían ellos a mí también, es decir, ¿cuál es la formación de los principales líderes políticos? Y en Corea me respondían y me decían, son generalmente ingenieros, científicos, personas que vienen con una formación operativa, práctica. En cambio, en América Latina, la mayoría son abogados, disculpe usted, sí, los que han estudiado Derecho, pero hay una distancia enorme entre lo que es una concepción de un ingeniero sobre
hacer una cosa que la de un abogado. Y ellos me tomaban un poco el pelo diciendo bueno, esa es la diferencia central que vemos entre Corea y los países de América Latina, y lo mismo sucedió y ha sucedido hasta recientemente con la China, ¿no? Sí. Hablando de esto de personajes que han contribuido para la mejora del Perú a nivel internacional, admira a Pérez de Cuéllar, el secretario general de la ONU. Pérez Correcto. ¿Le hubiese gustado ser diplomático de alguna forma? No, yo no tengo la paciencia, ni el tacto, ni digamos, la capacidad de tragarme tantos sapos como tienen que hacerlo los diplomáticos. Pero sí tengo muy buenos amigos diplomáticos. Alan Wagner, que fue canciller en varios momentos, es uno de mis más queridos y respetados amigos. Y con Javier Pérez de Cuéllar sucedió una cosa muy curiosa, porque él era secretario general de Naciones Unidas cuando yo presidí el Consejo de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de las Naciones Unidas. Entonces tuve que ir a presentarle al secretario general el informe de las actividades de este consejo. Entonces fue una cosa muy divertida, entrar a las oficinas de él, sentarme con sus asesores, darle un informe formal, entregar todo eso. Termina la ceremonia y Javier diciéndome, bueno, ven a mi oficina, vamos a conversar un poco del Perú. Fue un caso en que dos peruanos estuvimos, uno a cargo del Consejo de Ciencia y otro de Tecnología, que era una cosa temporal y digamos, de políticas, y el otro una función ejecutiva en las Naciones Unidas. ¿Cómo fue el regreso a su vida cotidiana después de 10 meses de haber sido presidente? Cambiando un poquito de tema. Normal, la única cosa es que pude, en primer lugar, el regreso, creo que dormí 10 a 12 horas por lo menos durante 2 o 3 semanas, ¿no? Es que, la verdad, mi trabajo empezaba a las 4:30, 5 de la mañana y terminaba después de las 11 de la noche. Todos los días, durante 8 meses y 11 días sin parar, sin contar los 3 viajes en promedio que hacía a distintas regiones del país, con lo que implicaba salir de mi casa porque no residí más que 1 o 2, muy de vez en cuando en Palacio de Gobierno, ir a Palacio, de ahí de ir al aeropuerto, del aeropuerto tomar el avión, del avión llegar al otro aeropuerto en alguna de las ciudades del interior, de ahí tomar un helicóptero, de ahí tomar un carro, de ahí llegar hasta un lugar, luego caminar, visitar cada lugar que me tocó hacerlo. Yo visité todas las regiones del país durante mi gestión y luego regresar y estar a las 5 o 6 de la tarde y continuar trabajando con las tareas que da. Entonces usted se imagina que esto es algo que deja cierto cansancio, ¿no? Claro, o sea, no vivía en Palacio, ¿o sí vivía en Palacio? No, lo estuve allá en las 2 o 3 primeras semanas, pero realmente era bastante incómodo. Aquí tengo todos mis documentos, referencias, material, en fin, no era viable. Solamente por unos meses no valía la pena hacer todo el esfuerzo de mudarme permanentemente a Palacio, ¿no? Claro, ¿y extraña esos movimientos cotidianos que hacía? No, mire, yo en el sentido no extraño nada de lo que he hecho anteriormente. Yo he tenido una serie de responsabilidades a nivel nacional, internacional, personal, y hay que vivir cada momento con lo que exige, tratando de dar lo máximo que uno pueda dar y luego de ahí pasar al siguiente desafío. Y a lo largo de nuestras vidas vamos cambiando de funciones, de tareas, a veces como esposos, a veces como padres, a veces como abuelos, a veces como profesores, a veces como presidentes de alguna institución, a veces como funcionarios, en fin, de todo eso. Y uno tiene que ir tomando cada tarea, cada cargo, dedicándose con todo su empeño a realizarlo, y una vez terminado, bueno, uno pasa al siguiente. ¿Y cuál es su siguiente? ¿Cuál es el de ahora? Bueno, el que estoy ahora y el que voy a hacer para el futuro, fundamentalmente, a la edad que ya tengo, es reflexionar sobre lo que he aprendido a lo largo del tiempo y continuar aprendiendo, por supuesto, y transmitir eso a las generaciones futuras, enseñando, escribiendo. Durante los últimos
3 años he sacado 4 o 5 libros, no recuerdo, sobre diferentes temas, en un esfuerzo de integrar lo que he aprendido, de explicar cómo se entiende este mundo tan complejo en el cual estamos viviendo en la actualidad, por qué el momento actual es tan especial y qué nos espera en el futuro, y de esa manera contribuir a que las siguientes generaciones estén mejor preparadas para enfrentar los enormes desafíos que mi generación y la que me sigue y la siguiente le están dejando a los jóvenes de su generación. Porque Incertidumbre es el libro que usted ha escrito para un público en general, ¿no? Correcto. Después de tantos... ¿Usted cuántos libros tiene escritos? Bueno, no sé, ya ¿40? por ahí tengo una lista alrededor de 35, 40 libros. 35, Ya perdí la cuenta, ¿no? Yo tuve el privilegio de empezar muy temprano. Mi primer libro fue publicado en 1972 y fue en colaboración con 2 gigantes de esa época, Augusto Salazar Bondi y Jorge Bravo Bressani, el filósofo y el economista. Y a mí me tocó estar por apellido en el medio de los dos. Me tomaban el pelo a mis amigos diciendo que era como el jamón en un sándwich de vacas sagradas. ¿Y cuántos años tenía en ese entonces? ¿Perdón? ¿Cuántos años tenía, digo, cuando publicó su primer En el libro? 72 tenía, a ver, tengo que sumar alrededor de poco menos de 30 años, 28, así es. ¿Era veinteñero cuando...? 28. 28. Estaba en sus 20. Ahora tengo 81, o sea que ya han pasado unos cuantos años. Sí. ¿Se identifica, y le pregunto si se identifica con el señor, el canciller de las Cortes Británicas, Sir Francis Bacon? No es identificarme. Lo que pasa es que me he dedicado a fondo durante muchísimos años a estudiar la vida, obra, el impacto que ha tenido Sir Francis Bacon, que nació en 1564 y murió en 1626. Y este es un personaje que me fascinó a fines de los 70 y principios de los 80, y empezando a leer sus ensayos, sus trabajos filosóficos, poco a poco fue adentrándome en su manera de pensar. Me di cuenta que para poder ver lo que él había planteado desde el punto de vista filosófico, político, uno tenía que entender su vida, así es que me dediqué a estudiar la biografía de Bacon, y al final me di cuenta que es un personaje emblemático que señala la transición entre el medievo y el renacimiento hacia la época moderna. Si queremos entender los últimos 400 años, hay que entenderlo en la clave, para mí, como uno de los principales pivotes, digamos, en esa transición, lo que hizo Sir Francis Bacon, que fue un hombre que a la vez era filósofo, ensayista, político, abogado, litigador, juez, parlamentario, asesor de la reina y del rey Jacobo, de la reina Isabel y luego de Jacobo. En fin, era una mezcla muy, muy curiosa y muy, muy interesante que deja lecciones en muchos campos. Y mi último libro, publicado en Alemania por Springer Verlag en inglés, es Knowledge is Power, el conocimiento es poder, que es una de las frases que Sir Francis Bacon acuñó. Usted ha publicado también libros en inglés, ¿no? Muchos. Sí, yo creo que por lo menos la mitad de los, un 40% han sido en inglés. Me manejo con los 2 idiomas y cada uno tiene particularidades muy interesantes y uno tiene que, como decir, cambiarse de chip, como se dicen ustedes, para poder escribir en un idioma o en otro. Sí, y es verdad que el español es un idioma que tiene más palabras para expresar más cosas, más sentimientos. No, es al revés, ¿Sí? que usa más palabras para expresar una cosa. Usted en inglés tiene una palabra precisa, si aprende bien el idioma, que describe exactamente lo que quiere. Y esa idea, esa situación, ese concepto, para describirlo adecuadamente en castellano, necesita usted unas 2 o 3 palabras. Entonces, por eso es que los textos en inglés tienen alrededor de un 25 a 20% menos palabras que el mismo texto escrito en castellano, ¿no? Entonces, hay que cambiarse de chip para poder escribir en uno y otro. ¿Domina más idiomas?
¿En inglés? No. Yo hablo a medias el inglés y a medias el castellano y puedo leer algo de francés. Durante un tiempo estudié alemán y me arrepiento profundamente de dos cosas que abandoné en la adolescencia. Uno, el aprendizaje del idioma alemán, que por mi madre mi madre nació en Viena, en Austria, y que lo estudié 4 o 5 años y empecé más o menos a trabajar, lo abandoné. Y la segunda cosa es que abandoné mis estudios de música, de piano, que realmente había avanzado muchísimo hasta los 13, 14 y que recién he recuperado a los 84, 85. Perdón, a los 74, 75. ¿Se ponía más edad? No, es que ya me siento como que he vivido 2 o 3 vidas a veces. Me imagino. Ya para ir terminando la entrevista, presidente, me gustaría que diera un mensaje a los jóvenes de mi generación que tienen 18, 19, menos de 20 años. Mire, el primer mensaje, son varios mensajes, pero uno solo central. El central es que se involucren en la vida política de nuestro país de manera activa. Involucrarse en política no significa ser candidato, porque otro de los problemas que tenemos es que por lo menos hace buen tiempo, a todo niña o niño de 7, 8 años, su papá o su mamá le decía: ay hijito, ay hijita, algún día vas a ser presidente del Perú. Y hay muchos que se los creían hasta los 70, 80 años todavía, ¿no? En fin, yo creo que lo que hay que hacer es intervenir en política. Se puede hacer a nivel local, a nivel de barrio, a nivel de cualquier cosa, pero no ser indiferentes, no cerrar los ojos a lo que nos rodea, no preocuparse de su propio bienestar, sino del bien común en general. Es decir, intervenir activamente en la vida política en el sentido más amplio. Y para eso es prepararse para enfrentar unas situaciones muy difíciles. Lo que estamos dejando, los de mi generación, a los jóvenes que usted ha mencionado, 18 a 25, 30 años, es una situación crítica. No solamente tenemos los problemas de cambio climático, destrucción del medio ambiente, una implosión demográfica, un envejecimiento de la población, avances tecnológicos que amenazan lo que es realmente ser un ser humano, desde el poder controlar conscientemente nuestra propia evolución genética mediante los avances en ingeniería genética en la actualidad, hasta los temas de inteligencia artificial, pasando por nuevas formas de comunicación. Este aparatito que todos tenemos no existía hace 20 años. Ninguno de nosotros puede pasarse mínimo por lo menos 1 hora, hora y media al día sin mirarlo. Y esto ha cambiado totalmente las interacciones humanas. Nunca antes era posible comunicarse con cualquier persona en cualquier parte del mundo, en cualquier momento, como lo hacemos ahora. ¿Qué significa eso para las relaciones interpersonales, las relaciones de amistad? ¿Qué significa la proliferación de noticias falsas, distorsionadas, preparadas con mala intención? Todo esto lo que está haciendo es creando un nuevo contexto que va a presentar enormes desafíos, como lo planteo en el libro Incertidumbre, para las siguientes generaciones. Entonces, prepárense bien, estudien, aprendan a aprender, porque lo que aprendan en un momento va a ser obsoleto en 4 o 5 años, y lo que tienen que hacer es aprender a aprender. Y en segundo lugar, no sean indiferentes, no se queden pasmados o parados, no piensen solo en su bienestar, porque el bienestar personal de cada uno de los jóvenes depende del bienestar colectivo, y esto requiere un trabajo conjunto en democracia, respetando derechos humanos, con solidaridad y con una concepción muy clara del bien común y de lo que es el progreso. Bueno, muchas gracias por esas palabras, presidente. Antes de terminar, tengo una última pregunta. ¿Me puede pasar mi libreta? Está ahí adentro. Es una libreta azul. Rápidamente. Esa ahí. Perfecto. Tengo una pregunta aquí formulada Sí, que quería hacer un tiempo.
Y esa es... ¿Cómo combina ideas con la práctica? ¿Cómo se pasa de tener una visión a hacer que las cosas funcionen en la práctica? Mire, para poder hacer eso hay que tener lo que en el libro Incertidumbre he llamado una mente, una manera de pensar paradójica. Es decir, estamos acostumbrados a la lógica, a lo lineal. Si A y B, entonces C. O a la dialéctica, A como tesis, B como antítesis, conflicto, C como síntesis, que se vuelve tesis, sale D como antítesis, y así. Ahora estamos en una situación en que es necesario poner A como tesis o B como dos cosas distintas, pero ahí nos quedamos. Entonces, lo que uno tiene que hacer es tener la capacidad de pensar muy rápidamente desde puntos de vista muy distintos y desplazarse de uno a otro con tanta velocidad que parezca que estamos en todos a la vez al mismo tiempo. Y mientras se hace ese tránsito entre una perspectiva y otra perspectiva en este enfoque paradójico, se van encontrando grietas, se van encontrando posibilidades que no aparecen si uno se enconcha en su propia perspectiva. Y se van buscando espacios intermedios donde, a pesar de que pensemos muy distintos, tengamos ideologías diferentes, encontramos algún acuerdo parcial o temporal que nos permite a usted, a quien sea, dar un primer paso en una dirección general que todos consideramos mejor. Entonces, lo que creo que hay que tener es esa capacidad, no solamente de quedarse en su propia manera de pensar, en sus propios conocimientos, sino abrirse. Eso sí, sin perder sus convicciones, pero siendo capaz de ponerse en los zapatos del otro, entender su lógica y luego buscar parcialmente. Eso no quiere decir de que todo esté permitido. Hay ciertas líneas rojas que no se pueden pasar: corrupción, violación de derechos humanos, etcétera. Pero dentro de ese espacio hay mucho por hacer, y la manera de vincular pensamiento y acción, la manera de vincular ideas distintas y diferentes y poder buscar esas rutas, esos caminos, es absolutamente esencial. En el libro Incertidumbre cito esa canción, himno de Leonard Cohen, ¿no? que habla en inglés de que uno tiene que buscar las grietas por donde se cuela la luz. Y la única manera de encontrarlas en un mundo tan contradictorio, fragmentado, es tener esa capacidad paradójica de poder ponerme en sus zapatos, ver cómo piensa usted, y desde cómo piensa usted ver mis ideas, y luego volver, ir y vuelta, y añadir una tercera, una cuarta, y luego todo eso buscar cuál es ese espacio intermedio en el cual podemos lograr acuerdos parciales y temporales que nos permita a todos dar, aunque sea un primer paso. Y cuando lleguemos ahí, volvemos a hacer el ejercicio y poco a poco iremos avanzando hacia una sociedad mejor. Mire, ¿la habrá reconocido la pregunta? Hace muchos años, bueno, no tantos años, ya hace 5 años, cuando usted estaba en Palacio, le preguntaron qué hubiese gustado que le pregunten alguna vez en alguna entrevista. Y usted dijo eso. Sí, sí, dije eso, cómo vincular exactamente, tiene razón. Es una cosa que he venido pensando hace mucho tiempo, pero mire usted, es interesante. A veces uno tiene una idea en germen, la piensa, la plantea, pero luego con el tiempo se va enriqueciendo, se va planteando. La respuesta que le daba a usted ahora es mucho más amplia, compleja y espero que rica y provechosa que la que di en ese momento hace casi 5 años, ¿no? Y espero que la respuesta que dé a una pregunta similar dentro de 2 o 3 años sea aún más rica, más generadora de ideas y de planteamientos. Porque lo importante al final, y si hay un mensaje que tendría que dar, además de participar en política, nunca dejen de aprender. Y aprendan a aprender. Eso ha sido el privilegio que he tenido de mis maestros, que me enseñaron a aprender durante toda mi vida.
Bueno, muchísimas gracias por la entrevista. No, gracias a presidente. ustedes por la pregunta y espero que esto motive a muchos jóvenes como usted y como los que los rodean a participar de una manera más activa en la política y a aprender continuamente. Muchísimas gracias. Y también a todos ustedes por ver la entrevista. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.